Simbolización de los procesos sociales. La simbolización es un procedimiento relacionado con determinadas circunstancias o condiciones históricas, sociales, políticas, económicas y culturales implicadas o presentes en la significación de algunos elementos por parte de una colectividad. Entendiendo por significación la capacidad que tiene ese colectivo de otorgar, añadir, divulgar y estandarizar significados o sentidos a objetos, hechos, nombres, grupos o personas. La simbolización es entonces una capacidad humana que surge dentro de procesos históricos y sociales. Elementos de la simbolización. La interacción social entre personas es un proceso natural y es necesario para el desarrollo de las comunidades. Por tal motivo, la interacción simbólica es el primer elemento. La memoria también es un elemento y se encarga de marcar el proceso en un tiempo y espacio. La tradición es una práctica social y resguarda el seguimiento de las acciones a través del tiempo. El tiempo es un elemento importante, ya que todo proceso tarda en finalizar. Ejemplo de simbolización. ¿Qué lleva una ofrenda de Día de Muertos? De Día de Muertos. La ofrenda de Día de Muertos es una tradición muy arraigada en todos los mexicanos. Estas ofrendas pretenden honrar a nuestros seres queridos que se encuentran en el más allá. Si bien cada familia tiene su propia versión, siempre hay elementos básicos que todas las ofrendas deben llevar. La celebración del Día de Muertos es una tradición que se realiza desde la época prehispánica para recordar a los seres queridos que ya no se encuentran con nosotros. Esta celebración se realiza de distintas formas en los estados de la República Mexicana. Sin embargo, la colocación de la ofrenda es una de las costumbres que es común a todos estos lugares. Nuestra misión del día de hoy consiste en explicarte lo que representa cada uno de los elementos que conforman la ofrenda, para que comprendas el verdadero significado de esta tradición. El petate se coloca para que las ánimas descansen y para poner los alimentos de la ofrenda. El retrato del recordado sugiere el ánima que nos visitará y a quien se dedicará la ofrenda. Las flores de cempasúchil representan la bienvenida para el alma del difunto. Las velas representan la ascensión del espíritu y la luz que guía al difunto en su camino hacia la ofrenda. El agua representa la fuente de vida y se ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed después de su largo recorrido. ¡Oh! Una cruz verde de ceniza sirve para que al llegar el ánimo hasta el altar pueda expiar sus culpas pendientes. La imagen de las ánimas del purgatorio se coloca para obtener la libertad del alma del difunto. El papel picado sirve para adornar la ofrenda que da colorido y alegría. La sal es el elemento de purificación. Sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año. El pan se ofrece como alimento a las almas que vienen al altar. La comida que se pone en las ofrendas representa el banquete en honor de los seres recordados. También se colocan los objetos que más apreciaba el difunto, para que se sienta feliz al visitarnos. Las calaveras de azúcar hacen alusión a la muerte siempre presente. El copal y el incienso se utilizan para limpiar el lugar de los malos espíritus, y así el alma puede entrar a su casa sin ningún peligro. Hello. Lo que mi mascota quiso decir es que el perro escuincle es el que ayuda a las almas a encontrar su camino hacia el más allá. A continuación mencionaremos otros ejemplos de simbolización. La bandera es otro ejemplo de simbolización. El significado de los colores ha cambiado con el tiempo, pero fueron adoptados por México durante la Guerra de Independencia.
La bandera actual fue oficialmente adoptada en 1968, pero el diseño general ha sido usado desde 1821, cuando la primera bandera nacional fue creada. Los colores de la bandera se originaron de la bandera del Ejército de las Tres Garantías en 1821. Originalmente el significado de los colores fueron blanco, religión, rojo, unión y verde, independencia. Después el significado cambió debido a la secularización del país. Por entonces presidente Benito Juárez quedó así: verde, esperanza; blanco, unidad; y rojo, la sangre de los héroes nacionales. La actual bandera, llamada la Cuarta Bandera Nacional, fue adoptada por decreto el 16 de septiembre de 1968 y fue confirmada por la ley el 24 de febrero de 1984. La versión utilizada hoy en día es una adaptación del diseño aprobado en 1916 por decreto del presidente Venustiano Carranza, en donde el perfil del águila fue cambiado de frente al perfil izquierdo. El himno nacional mexicano es otro ejemplo de simbolización. El himno nacional mexicano de Francisco González Bocanegra, compositor de la letra, y el de Jaime Nuno Roca, compositor musical, fue cantado la noche del 15 de septiembre de 1854 por el célebre tenor Salvi, quien dejó oír por primera vez las vibrantes notas del himno nacional. Pero el himno nacional significa el derecho que los demás pueblos tienen de vivir en libertad. El escudo nacional es la expresión gráfica en la que se recoge nuestro pasado indígena. Para los aztecas, el águila y la serpiente eran dos elevados símbolos. El águila representa la fuerza cósmica del sol, la serpiente las potencialidades de la tierra. El águila devorando a la serpiente significa la unión de principios vitales que orientan a un pueblo hacia metas de superación, y el nopal era para los antiguos mexicanos una planta hermosa, atractiva y original, propia del paisaje anáhuac, que habría de dar nombre a su gran ciudad Tenochtitlan, que en su más sencilla aceptación significa entre tunas y nopales. Nuestra bandera, tal como ahora la conocemos, se remonta en 1824 y representa a la nación mexicana libre e independiente, pero antes de ella hubieron otros símbolos bajo los cuales los mexicanos nos procedieron y cobijaron su lucha. Un proceso social es una serie de interacciones dinámicas que se desarrollan en el seno de una sociedad. Estos procesos pueden provocar cambios en la estructura social. Para el filósofo y sociólogo alemán, es la interacción en movimiento que produce como resultado determinadas relaciones sociales. En términos generales, la acción genérica del proceso social, es decir, es equivalente. Y para el físico teórico estadounidense Oppenheimer, es la actuación de masas humanas, de manera que las masas humanas constituyen el abstracto y la actuación es expresión de la fuerza motriz. Un ejemplo del proceso social es el derecho al voto para la mujer en México. El derecho de ejercer el voto por cualquier persona mayor de edad es un reconocimiento completo de igualdad y ciudadanía. Ejerce un efecto directo sobre quién gobernará para todos. El 17 de octubre de 1953 apareció en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. Este decreto fue el producto de una larga lucha. En México, los primeros antecedentes exitosos del voto datan de 1923 en Yucatán, con Elvia, Raquel y Beatriz. Además, Rosa Torre fue electa para regidora en el Ayuntamiento de Mérida. Sin embargo, cuando el gobernador Felipe Carrillo Puerto murió asesinado en 1924, las cuatro tuvieron que dejar sus puestos. En 1937, Lázaro Cárdenas envió una iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución que permitía votar a las mujeres. La iniciativa fue aprobada por ambas cámaras y por las legislaturas de los estados. Esta parte nunca se concluyó porque dentro del Partido Nacional Revolucionario, antecedente directo del PRI, se argumentó que el voto de las mujeres podría verse influenciado por los curas.
10 años después, el 17 de febrero de 1947, durante la presidencia de Miguel Alemán, se publicó en el Diario Oficial La Reforma, el artículo 115 de la Constitución, que concedía a las mujeres el derecho de voto, pero solo en las elecciones municipales. 3 días después de la toma de posesión de Adolfo Ruiz, el Partido Acción Nacional se presentó la iniciativa y desde 1954 la mujer obtuvo el derecho a votar en todas las elecciones. Desde el principio de los tiempos, las personas han tratado de vivir en sociedad. Primero fueron colonias, luego tribus, para evolucionar a poblaciones y así llegar hasta lo que ahora conocemos como ciudades. Dentro de ellas, el ser humano trata de aportar con sus habilidades valor a una sociedad para que ésta prospere. Esta demostración se lleva a cabo en la mayoría de los casos trabajando. El trabajo está organizado o estructurado por lo que se denomina proceso. Un proceso es un conjunto de pasos, tareas o actividades que transforman una petición o un deseo de alguien en un resultado. Hoy en día, trabajar solo con procesos no es suficiente. Estos deben relacionarse con 2 elementos más, los profesionales y la tecnología. Solo con la combinación de estos 3 ejes se puede formar un triángulo equilátero perfecto, que permita a las empresas obtener el rendimiento adecuado. Sin embargo, el funcionamiento actualmente no es el esperado. No solo hay que considerar un profesional, sino un equipo de ellos. La tecnología se queda obsoleta continuamente y hay que renovarla. Y el negocio genera nuevos procesos continuamente. Y si no se relacionan correctamente entre sí, este triángulo perfecto puede llegar a explotar. Dando por hecho que los profesionales están perfectamente preparados, sin darse cuenta de que debajo de cada profesional lo que hay son personas, las cuales también se mueven en otro triángulo. El de su formación, sus capacidades, su experiencia, el dominio de los idiomas, su vida personal. Tienen hobbies, tienen familia, tienen pareja, tienen sueños. Y el último eje, que es el único inamovible, el del tiempo. Los años tienen 12 meses, las semanas 7 días y los días 24 horas. Pero las personas descansamos, nos alimentamos, nos movemos dentro de la ciudad de un sitio a otro. Y nuestro día al final tiene mucho menos de 24 horas. Y en este tiempo es donde conviven nuestras obligaciones laborales y nuestra vida personal de una manera relacionada entre sí. Aquí es donde el proceso social nos puede ayudar. Debemos parar para reparar. Plantearnos cuál es el mapa para obtener nuestros objetivos. Crear y mantener la ilusión en nuestro trabajo. Conocernos a nosotros mismos para poder mejorar. Tener visión. Tener iniciativa y disfrutar de lo que hacemos. Medir y controlar lo que estamos haciendo para conseguirlo. Trabajar en equipo. Compartir, escuchar y preguntar. Generar una actitud que proyecte confianza. Celebrar nuestros éxitos. El proceso social no pretende cambiar el mundo. Quiere ayudar a cambiar a las personas que sí quieren cambiar el mundo. Existen 2 tipos de procesos sociales, procesos conjuntivos y los procesos disyuntivos. Los procesos conjuntivos son las relaciones de interacción. Estas determinan que las personas se atraigan entre sí y queden integradas. Construyen una expresión de justicia y amor para lograr un objetivo. Buscan tener un organismo vivo, la cooperación, estimación y la acomodación. El proceso disyuntivo son las relaciones de interacción recíproca y determinan que las personas se distancien entre sí y queden menos solidarias.